Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompañan el señor Rubén Omar Escobar Montes, especialista de gestión de inmuebles, y el señor Jorge Prado García, especialista legal de cartera inmobiliaria. Ambos profesionales pertenecen a la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollarán el tema Directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. Adelante, Omar. Gracias, Gabriel. Buenos días. Les saluda Rubén Escobar de la Dirección de Bienes Inmuebles. El día de hoy vamos a abordar la Directiva 01-2024-EF/5401, directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. La directiva fue aprobada mediante resolución directoral 013-2024-EF/5401 de fecha 20 de febrero del 2024. Cabe precisar que la directiva fue publicada en el diario oficial recién el 24 de septiembre del 2024. El objetivo de la presente exposición es difundir la directiva que tiene como objeto regular el aseguramiento de bienes estableciendo disposiciones para la identificación y registro de bienes inmuebles asegurados y no asegurados, así como otras disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles en marco de la SNA. El contenido de la exposición van a abarcar 3 puntos, que el primer punto es la identificación de bienes inmuebles, el segundo punto el registro de bienes inmuebles y el tercer punto las disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles. La directiva se estructura en 2 títulos. El primer título son las disposiciones generales, donde encontraremos el objeto, la base legal, el ámbito de aplicación, los acrónimos y las definiciones. En el segundo título, en las disposiciones específicas, encontramos 2 capítulos. El primer capítulo de identificación y registro y el segundo capítulo de disposiciones para el aseguramiento. Cada uno de estos capítulos vamos a ir abordando en las láminas siguientes con mayor detalle. Siguiente, por favor. En la identificación de bienes inmuebles, la directiva nos señala que las entidades del sector público o organizaciones de las entidades identifican los bienes inmuebles que se encuentren bajo su administración. ¿Qué podemos entender con bajo su administración? Todas las propiedades o todos los bienes inmuebles que sean de propiedad de las entidades o cuenten con algún acto de administración. Entiéndase acto de administración como una afectación en uso, por ejemplo. O también se encuentren arrendados. De este gran grupo identificado por las entidades, al cual vamos a llamar universo de bienes inmuebles, las entidades van a clasificar entre los bienes que se encuentren asegurados y no asegurados. Sobre los bienes asegurados, además, tendrán que identificar los bienes que se encuentren siniestrados. Estamos hablando de bienes inmuebles. ¿Quién realiza la identificación de los bienes inmuebles? La directiva señala que el responsable o el encargado de hacer la identificación y clasificación de los bienes inmuebles es el responsable de aseguramiento. El responsable de aseguramiento es una persona o un servidor de la propia entidad el cual es designado por la OGA de la entidad. Siguiente, por favor. La información mínima que deben contener los bienes inmuebles identificados, sean asegurados o no asegurados, están divididos en 4 grandes apartados. En el primer apartado tenemos la información referida al bien inmueble, donde se tenga que detallar la dirección. En la dirección estamos hablando del nombre de la vía, el número municipal, el número de cuadra, la intersección de las vías, la manzana, el lote, la urbanización al cual corresponde y en caso hubiese sido formalizado por COFOPRI, el centro poblado, el asentamiento humano,
entre otros datos que podamos recoger. Luego tenemos el distrito, la provincia, el departamento y el código ubigeo, que corresponde a un código numérico que representa el distrito, la provincia y el departamento. Respecto a las coordenadas, la directiva hace referencia a que estas coordenadas es el centroide del bien inmueble identificado. No estamos hablando de los vértices o del polígono, sino el centroide de este bien inmueble. En el segundo apartado tenemos información referida a la titularidad o al acto de administración con el que cuenta la entidad. Dentro de este apartado, las entidades deberán de identificar el número de partida registral o la ficha o el tomofolio según corresponda y la oficina registral donde se encuentra inscrito el premio. Caso contrario, deberán señalar la resolución u otro documento que otorgue el derecho. Por ejemplo, puede ser una resolución de afectación en uso o un decreto supremo por cual le dio la propiedad, indistintamente. En el tercer apartado hace referencia al valor del bien inmueble. En este caso tenemos dos tipos de valores, el valor comercial, el cual se obtiene a través de una tasación. Esta tasación lo puede realizar el Ministerio de Vivienda o una persona jurídica especializada en el tema o un perito tasador, o en su defecto lo puede realizar la persona o el profesional de la entidad, ¿no? Respecto a los valores estimados, estos valores estimados se obtienen a través del modelamiento de evaluación de extrapolación de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades, que el sector va a definir y va a aprobar los parámetros con el cual se podrá hacer este modelamiento. Por ejemplo, parámetros de fecha de construcción o fecha de culminación de la construcción, número de pisos, material de construcción. Cada uno de estos parámetros van a determinar un valor de la edificación. Esos modelamientos tendrán que ser aprobados por el sector. Finalmente, en el último apartado tenemos el estado de conservación, que son muy bueno, regular, malo, muy malo. Estos estados de conservación ya se encuentran definidos en el numeral 13.3 del artículo 3 del Reglamento Nacional de Tasaciones. Siguiente, por favor. Toda esa información que señalamos en la lámina anterior es respecto, como les señalé hace un momento, respecto a todos los bienes inmuebles, sean asegurados o no asegurados. Sin embargo, sobre los bienes inmuebles asegurados, se tendrá que recoger una información adicional, la cual vendría a ser el nombre y número de RUC del asegurador, el número de contrato y el monto contratado. ¿De dónde obtenemos estos tres datos? Obviamente del contrato que se suscribió con el asegurador. Luego tenemos el número de póliza de seguro, la suma asegurada, la prima y la vigencia de la prima. Estos datos se obtienen del documento de la prima que nos otorga la aseguradora. El número de teléfono y el correo electrónico del asegurador, también los obtenemos esos datos del contrato, y en caso sea contratado un corredor de seguros, podemos recabar esta información del expediente de contratación. Cabe precisar que la directiva señala que estos datos deben de ser recogidos 10 días hábiles o deben ser registrados 10 días hábiles después de haber recibido la póliza. Respecto a los bienes inmuebles siniestrados, también se tendrán que recoger otra información. Esta información hace referencia a la fecha y lugar de la ocurrencia del siniestro, el siniestro por el cual estoy reclamando. Este puede ser por daños causados por terremotos, por incendios, por robo o por inundaciones. Una breve descripción de las circunstancias del siniestro, o sea, cómo ocurrió, el número de siniestro indicado por el asegurador, el nombre del ajustador de siniestros en caso sea designado alguno, los importes reclamados, el importe deducible, el importe de indemnización, y los importes de adelanto y o pago de siniestro. ¿De dónde obtenemos esta información? Obviamente, cuando ocurre el siniestro se va a levantar la fecha, la breve descripción o qué ocasionó. Sin embargo, también podemos encontrar esa información en el informe de ajuste o en el convenio de ajuste que se realizó ocurrido el siniestro. Toda esta información se encuentra contenida en el anexo 01.
tanto la descripción como el listado de cada uno. Sin embargo, por favor, la siguiente lámina. Sin embargo, creemos que tendríamos que prestar mayor atención respecto a los ítems del anexo 01 que hace referencia al anexo SG-4. Siguiente lámina, por favor. Hay 4 datos que hacen referencia, que el anexo 01 hace referencia al otro anexo del reglamento para la constitución de la reserva de riesgos catastróficos aprobados por la resolución SBS número 03661-2021. Estos datos son como el tipo de uso donde tenemos o donde nos define este anexo SG04 como vivienda, oficina, centro educativo, centros de salud, taller, comercio, nave industrial, hospedajes, guarderías, entre otras estructuras especiales. También nos dice, este anexo contempla que el código ED en tipo de bien es para los bienes inmuebles que sean asegurados únicamente la edificación y el código EDC para edificaciones que han sido aseguradas tanto la edificación como su contenido. Entendamos que el contenido hace referencia a los bienes inmuebles. El TEP hace referencia al tipo de material de construcción. Dentro del anexo SG-4 del reglamento para la constitución de reserva de riesgos catastróficos aprobado por resolución SBS, encontramos el pórtico de acero, tenemos el adobe, la quincha, el tipo de material de pórtico de concreto. Entonces, indistintamente que tendremos que ir identificando cuando se haga la verificación la identificación de cada uno de los inmuebles. Respecto al año de construcción, tenemos 4 rangos de años de construcción cuando la edificación o cuando el bien inmueble sea construido hasta 1972 se le asignará el código 1, entre 1973 y 1985 el código 2, de 1986 al 2003 el código 3 y posteriormente todas las edificaciones que se han construido a partir del 2004 se les asignará el código 4. Siguiente, por favor. Respecto al registro de bienes inmuebles, la primera disposición complementaria transitoria nos señala que las entidades tienen hasta 6 meses para el registro de los bienes inmuebles. Estos 6 meses son contabilizados a partir de la publicación. Es decir, y luego van actualizando la información cada 28 de cada año, 28 de febrero de cada año. Entonces tenemos que un primer registro se realizaría el 24 o hasta el 24 de marzo del 2025 y las posteriores actualizaciones anuales cada 28 de febrero del 2026, 2027 y así sucesivamente. ¿Dónde se realizará el registro? La directiva nos señala que el registro se realizará en el repositorio electrónico comunicado por la DGA. Este comunicado va a salir, pero previamente las entidades ya deberán tener identificados y clasificados cada uno de sus inmuebles. Esta clasificación y esta identificación se hacen de acuerdo al anexo o a los campos contenidos en el anexo 01, donde no solo está el listado, sino está la descripción de cada uno de estos campos. Por eso creemos que, si bien es cierto, se va a comunicar el repositorio electrónico, pero ya las entidades deberán de tener toda su información simplemente para que puedan cargar y cumplir con las fechas que están estipuladas en la directiva. Siguiente, por favor. Ahora veremos las disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles, para lo cual doy pase a Jorge Prado, abogado de la Dirección de Bienes Inmuebles. Buenos días. Vamos a continuar con la charla, pero previamente reciban un cordial saludo de la directora Claudia Flores Timoteo. Ahora, antes de entrar al tema de fondo, que son las disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes, creo conveniente realizar alguna explicación previa, como por ejemplo, tener en cuenta que con el terremoto del año 2007 en Pisco, que todos recordaremos, todos tenemos una anécdota que contar, hubo una pérdida de $247 millones. Dentro de esta pérdida fueron afectados 1.952 bienes inmuebles. Ahora, en el tema de aseguramiento, si bien esta directiva es una novedad para el sistema
normativo peruano, la Dirección General de Abastecimiento lo elabora en el marco de sus competencias. Se nos otorga competencias, entre otras cosas, para el mantenimiento, pero en el caso concreto para el aseguramiento de bienes, ¿no? Se ha efectuado, se han desarrollado disposiciones que están en el marco de la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguro. Esto quiere decir que si bien nosotros tenemos la competencia, no es que nosotros hayamos creado norma que podría impactar con la norma del SBS, ¿no? Que es, digamos, el ente rector en todo este marco de la regulación de seguros. Entonces, primero tiene que quedar claro eso, ¿no? La regulación que le hacemos es una regulación enmarcada dentro de la regulación especial de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, tenemos que tener en claro, además, que el tema de los riesgos se pueden dividir en dos, ¿no? Uno que son los riesgos asociados a desastres naturales, que como les había comentado antes, un ejemplo este es el terremoto de Pisco, y otro que son los riesgos asociados a acciones del ser humano propias, ¿no? Como por ejemplo motines, terrorismo, vandalismo, etc. Y de esto tenemos un recuerdo más cercano, que sería las manifestaciones que se dieron en enero del año pasado, el 2023. En estas manifestaciones también hubieron pérdidas de bienes inmuebles, digamos, daños que se ocasionaron a bienes inmuebles del Estado en distintos departamentos, no solo en Lima. Pudimos apreciar en las noticias que estuvo Puno, Apurímac, Ayacucho, entre otros. Sedes como las del Poder Judicial, comisarías, sedes de la SUNAT, etcétera, fueron dañadas por los manifestantes. Entonces, ahí conviene preguntarnos, ¿estos bienes inmuebles estaban asegurados? ¿Tenían seguros? ¿Cómo cubrió el seguro los daños que se hicieron o no lo estaban? Entonces, es ahí donde nosotros, a través de la Dirección General de Abastecimiento, intervenimos para que se puedan asegurar estos bienes. O, además de eso, para establecer regulación respecto a la mejor gestión de estos bienes dentro del aseguramiento, ¿no? Ahora, también debemos dejar en claro que la Directiva 01/2024, la Directiva de Aseguramiento de Bienes, no solo regula lo relacionado a bienes inmuebles del Estado, sino más bien es una directiva que regula tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Entonces, pero ustedes dirán, bueno, esta charla es solo respecto a bienes inmuebles. Efectivamente, porque nosotros a través de la Dirección de Bienes Inmuebles, dentro de nuestras competencias, vamos a, digamos, capacitar respecto a ello, ¿no? Eso no quiere decir que la Dirección de Bienes Muebles no va tampoco a hacer la capacitación, sino ellos, en su debido momento, también les van a explicar lo regulado respecto a bienes muebles. Ahora, ahí también hay que hacer una acotación en la medida de que bastante de lo normado aquí confluye para ambos tipos de bienes, ¿no? Por ejemplo, las disposiciones para la adecuada gestión de la que les voy a hablar confluye para ambos tipos de bienes. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también el ámbito de aplicación de la directiva, ¿no? El ámbito de aplicación está en el artículo 3 de la directiva y expresamente nos señala que esta regulación está dedicada o abarca las entidades del sector público comprendidas en los literales A y C del numeral 1 y los literales A y C del numeral 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Pero esto suena un poco gaseoso, ¿no? Entonces, bueno, te remite a otra norma que fácilmente podríamos usar, pero les voy a detallar cuáles son, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos las entidades públicas, las entidades del sector público no financiero, porque recordando, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, las entidades del sector público se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Una que son las entidades del sector público no financiero y otras que son las entidades del sector público financiero. Ahora, dentro de este primer grupo de las entidades públicas del sector público no financiero, la directiva tiene su ámbito de aplicación a entidades públicas propiamente dichas, como el Ministerio, como las del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades constitucionalmente autónomas, como el Tribunal Constitucional, RENIEC, entre otras, a las universidades, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a los distintos organismos públicos de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Asimismo, abarca dentro de este gran grupo a las otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos. Ahora, por el otro lado,
dentro de las entidades del sector público financiero, abarca al BCR, al Banco Central de Reserva, y también a otras formas organizativas financieras que administren recursos públicos. Y claro, esto no es tan sencillo de recordar, pero cuando puedan leer el artículo 3, les va a derivar al decreto legislativo 1439, y ahí están expresamente detalladas estas entidades, ¿no?, que les acabo de comentar. Ahora sí, entrando de lleno a las disposiciones para una adecuada gestión para el aseguramiento de bienes inmuebles, hay que tener presente en principio que dentro de lo que se va a comentar ahora hay tres actores claves. Uno, que es el OGA, otro que es el responsable de aseguramiento y otro que va a ser el corredor de seguros. Entonces, esos son tres actores que tenemos que recordar y con los cuales nos vamos a ir familiarizando en la medida de que se vayan gestionando el aseguramiento de los bienes inmuebles. Ahora, pero ustedes me dirán, ¿quién es el responsable de aseguramiento? ¿Quién es el asegurador o qué es? Bueno, el tema, por ejemplo, del corredor de seguros, este ya tiene establecidas sus funciones, su ámbito de aplicación, etcétera, en la norma especial de la SBS. Sin embargo, el responsable de aseguramiento, nosotros lo hemos definido en la directiva, en el artículo 4, donde podrán ver las definiciones, los acrónimos. Se ha definido como el responsable de aseguramiento como la oficina de control patrimonial o el servidor civil de la entidad del sector público designado por la OGA. Quien es responsable de realizar actividades de aseguramiento de bienes inmuebles y su registro. Ahora, aquí sí hay que tener en claro que el responsable de aseguramiento, si bien puede ser la oficina de control patrimonial, también puede ser un servidor civil de la entidad. Y esto no significa, y quiero puntualizar acá, de que la entidad deba contratar un nuevo servidor, un servidor solo para que cumpla con esta función. Sino puede designar a cualquier servidor que ya trabaja en la entidad pública para que realice este tipo de funciones. Entonces, ya conocemos a los tres actores. Para recapitular, uno es la OGA, el otro es el responsable de aseguramiento y el otro es el corredor de seguros, que es respecto a los que la directiva ha hecho regulación. Ahora, se tienen que tener en cuenta las consideraciones, en principio, respecto a la OGA, que están establecidas en el artículo 12, que tiene tres funciones expresamente, ¿no? O tres actividades. Una es designada al responsable de aseguramiento, del que ya he comentado, hace la designación. Puede ser, repito, un servidor de la entidad o puede ser la oficina de control patrimonial. También la OGA gestiona la contratación o designación del corredor de seguros, y además verifica el cumplimiento de la directiva y el registro de información del que les había hablado Omar hace un rato, e informa a las instancias correspondientes en caso se incumplan las disposiciones de esta directiva, ¿no? Entonces, la OGA tiene tres funciones expresamente establecidas en la directiva, que es la designación del responsable de aseguramiento, la gestión para que se contrate o designe al corredor de seguros, y además verifica que se cumplan con las disposiciones de esta directiva. Por otro lado, el otro actor clave en la gestión de seguros para los bienes inmuebles del Estado es el responsable de aseguramiento. Como ya les había comentado, este puede ser la Oficina de Control Patrimonial, un servidor de la entidad, que además tiene una serie de actividades que se han detallado en la directiva, como son, y la que importa para los fines de esta charla, es el levantamiento de información y el diagnóstico de los bienes inmuebles, identificando, como les había comentado Omar, el valor, la ubicación, los riesgos, etc. Entonces tiene una primera función, que es levantar información y hacer el diagnóstico de los bienes. Una segunda función es la de registrar la información. Entonces, registra la información de los bienes para su aseguramiento y además la debe mantener actualizada. Por otro lado, tiene que elaborar el documento que contenga las características de los seguros a contratar. Esto en el argot de seguros es conocido como el slip técnico. Entonces ya seguramente hay servidores que han contratado seguros y usualmente elaboran el slip técnico, ¿no? Asimismo, otra de las funciones es elaborar los términos de referencia y gestionar las acciones necesarias para su aseguramiento. Siguiente. Además, tiene como funciones mantener actualizada la documentación referida a todo lo que se gestione en el caso de seguros,
lo que incluye contratos vigentes, vigencia de la cobertura, los siniestros en procesos, la liquidación, pago de aseguradores, entre otros. Además, comunica, dentro del plazo establecido en la póliza de seguros, la ocurrencia de siniestros. Entonces, una vez que ocurre un siniestro, el responsable de comunicar a la entidad aseguradora, o podría ser al corredor de seguros, que también brinda el apoyo, es el responsable de aseguramiento. Entonces, esa es una función que sí debe quedar en claro, deben tener presente cuando gestionen los seguros, es que el que avisa cuando se produce el siniestro es el responsable de aseguramiento. Asimismo, elabora la documentación necesaria para sustentar a la aseguradora en las solicitudes de coberturas correspondientes y efectúa el trámite de reclamo de los siniestros suscitados. Y finalmente, se ha establecido como función que comunica al corredor de seguros o a la aseguradora en este caso, altas, bajas y modificaciones del riesgo. Esto para el caso de bienes muebles, como les decía, no es una situación, o no se debe ver como una situación separada del aseguramiento de bienes inmuebles de los bienes muebles. Tenemos entendido de que hay entidades que ya han contratado o contratan seguros donde aseguran tanto la infraestructura que vendría a ser el bien inmueble como su contenido que vendrían a ser los bienes muebles. Entonces, sí debe quedar por sentado de que no, o bueno, lo ideal no es que la entidad contrate seguros por separado, como por ejemplo para la infraestructura, el bien inmueble, y por otro lado para los bienes muebles. Eso respecto a las actividades del responsable de aseguramiento, que todas están detalladas en el artículo 13 de la directiva. Y el tercer actor clave, respecto al cual habíamos comentado al inicio, es el corredor de seguros. Acá el corredor de seguros básicamente desempeña una función de asesoría, no tiene una función distinta. ¿Y eso por qué? Porque en las normas de la SBS ya están detalladas sus funciones. Y como les decía al inicio de la charla, nosotros no vamos a impactar contra lo regulado en las leyes especiales de la SBS. Entonces, además de esas normas, además de las funciones que tiene el corredor de seguros en esas normas, respecto a las cuales al momento de gestionar los bienes inmuebles todos debemos estar informados, nosotros hemos considerado necesarias desarrollar algunas actividades, ¿no? Entonces, estas actividades que se muestran en la lámina tienen que ser leídas desde el ámbito de asesoría. Es decir, por ejemplo, la primera es: el corredor de seguros asesora en el proceso de reconocimiento de riesgos, así como en su administración. Y en todos los casos, siempre como asesoría, ¿no? En el siguiente caso es asesora en el establecimiento de sistemas de prevención de riesgos. Asimismo, asesora en el desarrollo de estudios y análisis a fin de mantener en óptimas condiciones el aseguramiento. Por otro lado, en la presentación de denuncias y reclamos relacionados a las pólizas de seguros intermediadas ante las aseguradoras o entidades públicas. Y también puede realizar otras actividades reguladas por la SBS, como les comentaba, ¿no?, en su normativa especial. Ahora, de esto podemos sacar de que el corredor de seguros está presente ex ante, durante y ex post, ¿no? O sea, es decir, previo al contrato a contratar el seguro, durante, digamos, una vez producido el siniestro, y además después para que pueda asesorarnos en el tema de, por ejemplo, la presentación de denuncias, reclamos, cómo se lleva a cabo la cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía al inicio, tres actores claves: el OGA, el responsable de aseguramiento y el corredor de seguros. Siguiente. Acá también se ha regulado lo relativo a la ocurrencia de siniestros. Entonces, como les comentaba hace un rato, ante la ocurrencia de siniestros, el responsable de aseguramiento, en coordinación con el corredor de seguros, de corresponder, porque también lo podría hacer directamente él, ¿no? Pero, digamos, lo recomendable es que lo haga en coordinación con el corredor de seguros, inicia la gestión del siniestro, para la cual comunica a la aseguradora dentro de los plazos establecidos en el contrato de seguros. Entonces, lo que sucede aquí es: ocurrió el siniestro, por ejemplo, un terremoto, un desastre natural, o, por ejemplo, manifestaciones, etcétera. Lo que hace el responsable de aseguramiento es comunicarlo a la aseguradora. Lo recomendable es inmediatamente. Ahora, acá nosotros hemos puesto dentro de los plazos establecidos en el contrato de seguros, pero ustedes me dirán, ¿pero cuál es este plazo, no? Ahora, si te vas a la normativa especial de la SBS, el plazo que considera la normativa de la SBS son 3 días hábiles para poder comunicar la ocurrencia del siniestro.
Sin embargo, en el contrato de seguro se puede establecer un plazo mayor, pero no menor por ser. Entonces, voy a establecer un plazo mayor. Una vez que se comunica la ocurrencia del siniestro, empieza todo el trámite para la gestión del pago de siniestro. Entonces, este trámite se lleva a cabo de acuerdo al reglamento para la gestión y pago de siniestros aprobado por la resolución de SBS 3202-2013. Entonces, para eso también nos tenemos que remitir a esa normativa especial, es un reglamento donde ha señalado, digamos, las distintas actividades que se realizan para el pago de siniestro, como por ejemplo lo que les comentaba, el aviso del siniestro, la solicitud de cobertura, entonces aviso, luego solicito la cobertura. Una vez solicitada la cobertura, se entra en un proceso de liquidación del siniestro. Ahora, en este proceso de liquidación del siniestro, ¿puede intervenir un ajustador o no puede intervenir? Entonces ahí surge la siguiente duda, ¿no? ¿Qué es un ajustador? Y también nosotros nos hemos tomado la molestia de definirlo en la directiva, ¿no? Está en el artículo 4, como les comento. Un ajustador de siniestros puede ser una persona natural o jurídica autorizada por la SBS para ejercer la función de investigar las circunstancias de cómo ocurrieron los siniestros, ¿no? Determinando si corresponde al riesgo asegurado y si por las circunstancias en las que ocurrió goza de cobertura contratada en la póliza de seguros. Ahora, esto no es obligatorio, es decir, tu entidad pública no estás obligado a contratar un ajustador de siniestros. Esto se va a dar de acuerdo a cada situación en concreto que suceda. Entonces, justamente para esto tú tienes un corredor de seguros, quien te va a poder asesorar si es necesario o no un ajustador de siniestros. La normativa especial señala que tú puedes solicitar la cobertura con ajustador o sin ajustador, de acuerdo a las circunstancias que les comento. Ahora, el proceso de liquidación de siniestros, además, establece un plazo para efectuar esta liquidación, que es de 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza de liquidación. Luego de esto, lo que corresponde es el pago del siniestro, que se da en otros 30 días adicionales. Ahora hay situaciones especiales donde, por ejemplo, también se ha regulado el rechazo de siniestros y otras cosas. Pero por lo pronto ya tenemos conocimiento de cómo se va dando dentro de un trámite la gestión para el pago de siniestros, ¿no? Como les repito, hay que remitirnos a la norma especial del SBS, que es el reglamento para la gestión y pago de siniestros. Ahora, sobre todo lo conversado, además, se ha regulado una disposición transitoria final en la directiva, que todo lo que les he comentado ahora de estos actores claves, de cuáles son sus funciones y de la ocurrencia de siniestros y el trámite para la gestión de siniestros, son de aplicación para las entidades del sector público que también les he mencionado, que se encuentren en la fase de actuaciones preparatorias para la contratación de seguros a la fecha de entrada en vigencia de esta directiva. Entonces, como todos sabemos, por la aplicación de la ley en el tiempo, es desde la dación de la directiva hacia adelante, que deben tener en cuenta este tipo de consideraciones para poder llevar una mejor gestión en el aseguramiento de sus bienes inmuebles. Eso sería todo respecto a esta parte de disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles. Muy bien, muchas gracias a Rubén y Jorge por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista Jorge Prado dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Jorge, empezamos con la primera pregunta y ¿es válido solo asegurar los bienes inmuebles que la entidad considere importante? En principio, hay que tener en cuenta que la decisión de asegurar los bienes inmuebles es de responsabilidad de las entidades. Lo ideal es que todos los bienes inmuebles se encuentren asegurados, ¿no? No obstante, es la entidad que en base a razones fundamentadas puede priorizar el aseguramiento de sus bienes. Bien, pasamos a nuestra segunda pregunta y
¿Cuáles son los criterios para priorizar el aseguramiento de bienes? Es una buena pregunta. En principio, hay que detallar que desde el ámbito de la DGA, este proceso del aseguramiento de bienes inmuebles se va a dar o se ha establecido la estrategia de que se dé en 3 etapas. Para esta primera etapa, donde se regula lo que les hemos hablado con Omar, está dedicada básicamente al registro de información de los bienes con los que cuenta la entidad. Es así que, por lo pronto, en la directiva, nosotros no hemos establecido criterios de priorización de bienes inmuebles. Entonces, aquí sí se deja a criterio de la entidad cuáles van a ser los bienes que va a desear priorizar. Lo que les comentaba al inicio respecto a las etapas para una mejor gestión del aseguramiento, podría darse de que la tercera etapa, donde se va a emitir mayor regulación, sí se establezcan criterios de priorización. Pero eso todavía está en evaluación y por lo pronto, si la entidad ya quiere asegurar los bienes inmuebles, sus bienes inmuebles va a utilizar sus propios criterios de priorización de acuerdo a cada bien inmueble del que sea titular o administrador. Muchas gracias, Jorge. Nuestra tercera consulta es: ¿cuáles son los pasos clave para iniciar y gestionar el aseguramiento de bienes inmuebles en una institución pública? Como les comentaba en la respuesta anterior, la directiva ha regulado como una primera fase la identificación de bienes inmuebles asegurados y no asegurados. Y como lo explicaba Omar, la entidad pública es la que tiene que ahora, a partir de la acción directiva, identificar y registrar estos bienes, ¿no? Parte de la identificación es hacer un diagnóstico situacional de los bienes inmuebles en cuanto a su ubicación y su exposición al riesgo. Gracias, Jorge. Nuestra cuarta pregunta es: en el caso de instituciones educativas, ¿qué es más importante? ¿Priorizar el saneamiento del bien inmueble o realizar el aseguramiento? En la gestión de bienes inmuebles en general no podemos establecer prioridades, ¿no? Es tan importante el aseguramiento de los bienes, como además es importante el saneamiento, es importante el mantenimiento, y si la optimización del bien es importante, entonces nosotros no queremos establecer prioridades respecto a una u otra actividad. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que el aseguramiento es una medida para mitigar los riesgos inmediatos. Entonces nosotros no estamos exentos de que mañana, hoy día, pasado, ocurra un desastre natural o ocurra una manifestación o actos de terrorismo, etcétera, y los bienes inmuebles que tenemos queden expuestos a riesgos y a daños. Y en la medida que no estén asegurados, no se van a poder cubrir estos daños y el gasto público a efectos de elaborar una nueva infraestructura, desarrollar un proyecto, va a ser mayor. Gracias, Jorge. Nuestra quinta pregunta es: ¿qué área es la responsable de realizar el aseguramiento de bienes? Como ya les había comentado durante la charla, de acuerdo al artículo 12 de la directiva, la Oficina General de Administración, la OGA o la que haga sus veces, es la que verifica que se cumplan con todo lo dispuesto en la directiva, ¿no? A través del responsable de aseguramiento, quien coordina y se asesora con su corredor de seguros. Gracias, Jorge. La penúltima pregunta es: ¿en qué caso se activa el seguro de bienes inmuebles en una entidad pública? La activación del seguro de bienes inmuebles ocurre cuando se da un siniestro. Como ya les había comentado, puede ser por causas naturales, como un terremoto, o puede ser cuando ocurra manifestaciones, actos de terrorismo, etcétera, ¿no? Y además hay que tener en claro que el tema de seguros en los bienes inmuebles del Estado, respecto a en qué momento se activa, al pago del seguro, la cobertura, etcétera, se lleva a cabo tal cual se llevan a cabo cualquier otro tipo de seguro particular. Es decir, si tú tienes un seguro, por ejemplo, un seguro vehicular, la activación ocurre igual, ¿no? Ocurre el siniestro, lo coordinas con tu corredor de seguros, informas a la entidad, que es todo lo que ya les había estado comentando, entonces no hay una diferencia o no hay algo respecto a la activación del seguro que pueda diferenciarlo de cualquier otro seguro que se venda en el país. Muy bien, Jorge. Y nuestra última pregunta es:
Según lo establecido en la directiva, ¿qué tipos de bienes deben ser asegurados por la entidad? Según lo establecido en la directiva, tienen que ser asegurados tanto los bienes inmuebles del Estado como los bienes muebles. Y como hablábamos hace un instante, digamos, lo que facilitaría a las entidades es que aseguren tanto su infraestructura, bien inmueble, como su contenido, que son los bienes muebles, ¿no? Pero eso también ya queda a criterio de cada entidad si es que lo va a hacer en conjunto o si es que lo va a hacer por separado. Bueno, les agradezco su participación en esta charla respecto al aseguramiento de bienes inmuebles, respecto a la publicación de esta nueva directiva. El video de la charla va a estar colgado en YouTube, como los demás videos, respecto a las capacitaciones que hace la Dirección General de Abastecimiento, y esperemos volver a encontrarnos en una siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias a Rubén y a Jorge por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.